Entrevistas en sintonía con vos. Estamos transitando un momento del año en el que es frecuente ver y conocer gente, sobre todo de nuestro entorno, que está atravesando una gripe fuerte o se está recuperando un resfrío o una bronquitis, bueno, y entre otras afecciones que son típicas de esta temporada. Las guardias, sobre todo las pediátricas, están al límite. Por eso vamos a conversar con el doctor Diego Montes de Oca, que él es médico pediatra, sobre todo este contexto por el que estamos pasando. Diego, Carito Murici te saluda acá desde Rosario, desde En Sintonía con Vos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Carito, ¿cómo estás? Bien, Diego, qué placer poder hablar con vos. Te agradecemos mucho que nos hayas dedicado este ratito para poder charlar sobre estas cuestiones que recién anticipaba. Diego, médico pediatra y comunicador en salud o influencer, ¿cómo también te gusta que te llamen, digamos, ¿no? No sé si la palabra influencer por ahí te gusta, comunicador en salud, ¿qué es lo que vos preferís? No, bueno, hace muchos años me he dedicado a comunicar salud más que nada, ¿no? Sí. Entonces damos charlas que justamente voy a estar en Rosario, Sí. la primera de esta tanda el 28, si mal no recuerdo. Sí. Ahí en la UCA, donde siempre se llena y la Sí, verdad es un sí. placer, me encanta Rosario, las rosarinas, los rosarinos, así que Qué la bueno. pasamos bárbara, así que es Sí. totalmente gratuita. Se pueden anotar por el Instagram, que es DR Diego Montes de Oca. Uh-huh. Así que la verdad que ir a Rosario para nosotros es un Sí, que aparte, placer. sí, has venido muchas veces ya. ¿Quién no te adora, Diego? Así que bueno, imagino que todo ese cariño de la gente debe ser muy gratificante, ¿no? Sí, es lindo. Empezamos hace muchos años en la televisión, en la radio, pero como que en la pandemia lo que me pasó fue que contestaba las preguntas de la gente y la gente te escribía: doctor, se murió mi tía y yo estoy muy mal, ¿qué hago? Entonces Claro. yo todos los días le dedicaba 3 horas a contestar, por lo menos sin poder hacer mucho, pero con una palabra de aliento, Qué bueno, estando sí, al lado, y sí. eso, bueno, y eso genera un hábito que, bueno, que uno se da cuenta que la salud está muy mal. Uh-huh. Y la gente necesita el acompañamiento, tener un médico de confianza. Uh-huh. Entonces, bueno, siempre el mensaje es: tener tu pediatra, que te atiendan como vos te mereces, porque, como te digo, la salud está medio Uh-huh. quebrada. Sí, absolutamente. Entre tantas otras cosas, pero la salud es algo que está ahí en la cuerda floja. Bueno, recién mencionaba los típicos estados gripales, Diego, de la época del año, pero pareciera, me animo a decir, que en este año en particular hay más personas afectadas o padeciendo enfermedades relacionadas, por ejemplo, al sistema respiratorio, sobre todo. ¿Hay una condición ambiental, climática, que no colabora a todo esto? A ver, lo que pasó es que el calor se extendió. Uh-huh. Y el frío vino de golpe, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la tercera semana de mayo cambió todo el clima. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos unas defensas en la vía respiratoria. Uh-huh. Que cuando viene el frío como que paraliza unos pelos que tenemos en el árbol respiratorio, que nos sirve para que no entren Claro. los virus y las bacterias. Y además se junta con que nos encerramos porque empezó el frío y ya prácticamente se han perdido todo lo que habíamos aprendido con el COVID, por Uh-huh. lo cual, por más que alguien está enfermo, se comparte el mate, no Uh-huh. se lavan las Uh-huh. manos, no se ventilan los ambientes, sumado a el cambio climático tan drástico, y que los virus, siempre su función para poder subsistir es vivir en una persona. Uh-huh. Y se hizo todo este combo y bueno, Claro. muchísima influenza. Y el otro punto, pocos vacunados contra la influenza o gripe. Uh-huh. A ver, pasamos de reclamar y matar por una vacuna a no vacunarnos. Sí, aparte recuerdo cuando habían llegado las primeras vacunas contra el COVID, me acuerdo que, bueno, estaban, digamos, las prioridades, estaban los docentes, me acuerdo, bueno, obviamente el personal de salud, la felicidad cuando te llegaba el mensajito de texto diciéndote que tenías que ir a vacunarte a tal lugar a tal hora, y me acuerdo que uno estaba ansioso esperando. Realmente le habíamos dado una importancia que hoy en día no se da, y que qué loco esto de decir cuántas
cuántas precauciones, cuántos cuidados tuvimos del miedo, del susto que teníamos, y hoy en día pareciera como que el COVID ya pasó hace 10.000 años, o como que directamente nunca hubiera pasado, ¿no? Y tal cual, pienso lo mismo que vos. Es increíble que en 2 años nos hemos olvidado de todo. Yo no sé si esto es un mecanismo de defensa de nuestro cerebro Sí, que sí, quiere puede ser. anular tanto Claro. sufrimiento, Sí. pero la realidad es que tengo que ir a vacunarme. Vacunate contra la gripe, vacunate contra la neumonía, vacunate contra el virus sincicial respiratorio que es el de la bronquiolitis, vacunate contra el COVID. Realmente las vacunas han salvado millones y millones de vidas. Y hoy estamos así, es por la vacunación. Claro, Entonces, tal cual, sí, porque se hizo la el famoso de rebaño, ¿cómo es? No me sale la palabra. Sí, es la inmunidad de Sí. rebaño, donde además vacunándote vos Sí, sí, o sí, a por tu supuesto. hijo, protegés a los demás. Diego, bueno, por estar al límite de las guardias pediátricas, los médicos lo que recomiendan en general es no llevar a los niños por un resfrío común para evitar más contagios, ¿viste? Te vas a la guardia con un bicho y salís con 5 más. ¿Coincidís con esta sugerencia, Diego? Sí, yo creo que como primer medida tenemos que tener un pediatra de cabecera. Claro, ¿Por qué? sí, sí, sí. Porque si uno tiene un pediatra de cabecera, el que decide si lo lleva a la guardia o no es el pediatra. Entonces ahí Sí, voy sí. a tener una fundamentación médica. Exacto. Entonces es clave que uno no sea el que decida el pediatra. Ahora, si no tenés pediatra de cabecera, ¿cuándo ir a la guardia? A ver, cuando la fiebre es muy alta y no baja, Sí. no baja con nada. Sí. Si está con vómitos o con diarrea que no le paran. Si tiene un dolor de cabeza como nunca tuvo. Y si tiene puntitos colorados en la piel, eso diríamos que Sí, son los las síntomas. situaciones en las cuales sí o sí tiene que ir a la guardia, sumado a si tiene menos de 6 meses. Claro, esto es interesante porque justamente yo pensaba, ¿no? Cuando leía las noticias o cuando escuchaba a los médicos hablar acá en Rosario que estaban pidiendo de que no lleven a la guardia, digamos, por un resfrío común, yo pensaba, uno como padre, como madre, que no es, en mi caso, que no soy médica, ¿cómo uno hace para saber que es un resfrío común o no? Digamos, ¿cuáles son esos límites para decir, o cuáles son esos indicadores que hacen que uno se dé cuenta cuándo ir o no, ¿no? Digo, la decisión de acudir a la guardia, ¿cómo hacemos sin tener conocimientos médicos para saber decidir acertadamente, ¿no? Así que, bueno, me parece súper importante esto que decís, Diego, de poder tener un pediatra de cabecera y en el caso de no tenerlo, tener en cuenta esta sintomatología como para decir, bueno, sí, no, lo llevo entonces, ¿no? Se espera Claro. sí, se espera un pico Y de ahí casos. Sí. hay que agregarla si tiene dificultad para respirar. Ah, bien, Si bien, tiene bien, bien. dificultad para respirar, siempre lo llevo también, que es lo más común ahora en invierno. Se espera un pico de casos para cuando termine el fin de semana largo. Por lo pronto, acá en Rosario es lo que se estaba diciendo, pero entiendo que esto se extiende, ¿no? Para casi todo el país, que es donde se esperan los días que sean más fríos. ¿Hay alguna recomendación de los cuidados, digamos, que debemos tener para evitar esto que se está augurando? Bueno, eso es un poco lo que venimos hablando. A ver, ¿qué recomendaciones? Sí. Que ventilar los ambientes, vacunarse, si alguien está enfermo que se quede en la casa, si un chico está enfermo que no vaya a la guardería. Y mirá qué dato te doy, cuando un adulto se enferma, le agarra una influenza, contagia 4, 5, 6, 7 días. Cuando un niño se enferma, contagia como un mes. Por eso es tan importante y los chicos, vos ves que en una clase de 30 van 5, porque como el chico elimina el virus mucho más tiempo, por más que se le haya ido la fiebre, ese dato no lo tenía. Claro, entonces se contagia un montón. Entonces, vacunarnos, como dijimos. Una pregunta que me están haciendo un montón en las redes es si hay que vacunar con la vacuna del dengue. Y la respuesta es que, a ver, es una vacuna del ámbito privado que hay que pagarla, pero el dengue fue una pesadilla en los últimos meses. Entonces, si vos podés pagarla, es una vacuna segura y efectiva
para mayores de 4 años. Ujú. Sí. No, discúlpame, Diego, no te quise interrumpir. Sí. No, dale. Acá pregunta un oyente y se pregunta para el pediatra, pies descalzos en bebés con este frío, ¿está bien? Me sumo a la pregunta porque mi hija no sé qué obsesión tiene que se saca las medias todo el tiempo y hace frío y se saca las medias, no le podemos dejar las medias puestas, no sé, se las voy a atar, se las voy a pegar, no sé, algo, pero bueno. ¿Cuánto tiene tu hija? 1 año y 3 meses. Bueno, a ver, acá utilicemos, lo vamos a responder juntos, que vos sos madre con mucho sentido común. Si yo tengo un bebé de 6 meses Sí. y hacen 5 grados bajo cero y yo salgo y me pongo campera, bufanda, medias hasta la rodilla, zapatos, es lógico que saque a mi bebé No. descalzo. Sí, no sé qué hacer. Doctor, ¿qué hago para que mi hija se deje las medias puestas? Nunca pensé que iba a hacer esta pregunta en radio, pero bueno, ¿qué va a hacer? Son las cosas de madre. A ver, le pones cuando la sacás le pones un zapato. Claro, sí. Entonces no se va a poder sacar la media. O le ato las manos. Ahora, no, mentira. si en tu casa llegás y que esté descalza, está perfecto. Pero cuando hay muchos que dicen hoy en día, los pies descalzos no enferman. Claro. No, no enferman, pero te llenan de frío y el frío no está bueno. Sí. Por ahí creo que viene también la pregunta de nuestro oyente, que bueno, esperamos le haya sumado la respuesta. Te hago la última porque estoy fascinada yo y mi compañero está mirándome aprovecha. No, pero mi compañero me está mirando como diciendo, che, yo también quiero preguntar. Pero bueno, espera Fabio, aguanta un cachito. Bueno, y lo último, ya con esto cierro y ya hago el pase para mi compañero. Cuando un niño tuvo una gripe, un resfrío, bronquitis, todo eso, o alguna de estas enfermedades que estamos charlando, ¿cuánto tiempo debemos esperar para colocarle la vacuna antigripal? No, si ha tenido, primero no vamos a saber si tuvo gripe, por eso la vacuna, porque generalmente no se hace el análisis. Claro. Pero la vacuna antigripal, hay 2 conceptos importantes. El gobierno la cubre en los niños de 6 meses a 2 años y en las embarazadas y en los adultos mayores o los que tienen riesgo. Mi recomendación cuando viene alguien es que se la dé al que quiera. ¿Por qué? Porque va a estar protegido. De hecho, están peleándose mucho para que la vacuna esté hasta los 5 años gratis. Claro. Pero yo la recomiendo para todos porque que la influenza es como que te pasa un camión por encima, no es una gripe, no es un resfrío. Entonces, inclusive en el ámbito privado, hoy hay vacunas sin huevo ni antibióticos, que son un poquito más eficaces, pero siempre la mejor vacuna es la que se aplica y son todas buenas. Diego, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, estoy intentando a ver si saco a mi compañera del estudio. Pero yo soy muy fan del doctor. Yo te pido disculpas. El doctor me acompañó en todo mi embarazo. Espera que la estoy sacando. Aguardame un segundito que la estoy sacando del estudio. Ya me callo. Ya nos conocemos. Eso es lo que claro, pasa. eso es lo que pasa. Bueno, yo intentaría ir por otro lado. A ver, vos das cuenta de algunas cosas que yo fui tratando de cruzar, ¿no? Esto de el tema de vacunas, vacunarse o no vacunarse. Por supuesto que siempre la opción es vacunarse, pero digo los que no se vacunan. El tema de la salud quebrada, ¿no? Que en algún momento estábamos dando cuenta apenas comenzamos esta conversación. Me da la impresión de que no estamos pasando por un buen momento y que las coordenadas que da el actual gobierno cuando le baja la intensidad también a un ministerio, a Secretaría de Salud, y lo mete dentro de otra estructura más grande como es Capital Humano, etcétera. Autoridades de salud que no le conocemos ni la cara ni la voz. Me da la impresión de que al menos desde el Estado, quien en algunos casos debería garantizar alguna de estas cosas, la situación viene muy difícil, ¿no es cierto? ¿Vos cómo lo ves, Diego? A ver, eso, si bien hay un ministerio, como vos decías, o que le han bajado, la salud generalmente depende de cada municipio. O sea, yo te puedo hablar de lo que conozco. A ver, yo estoy en Capital y vivo acá y generalmente la salud depende de, por ejemplo, acá del gobierno que está en Capital, es el que maneja la salud de Capital. Tiene mucho más poder esa jurisdicción que a nivel nacional.
Ahora, lo que uno ve, yo me formé en la Casa Cuna, un hospital pediátrico, fui a la Universidad de Buenos Aires. El problema es muy profundo. ¿Por qué? A ver, para hacértelo bien resumido, en el caso de los médicos, esto del ingreso irrestricto hace que se generen muchísimos más médicos de los que se necesitan. Y lo peor es de los que se pueden formar, porque cuando vos te recibís de médico, nada más que la mitad puede acceder a una residencia, que es donde vos tenés que formarte en serio. Entonces, ya tenés una sobreoferta de médicos en la mayoría de los lugares. Por eso el médico cobra tan poco, porque hay sobreoferta de médicos. Pero bueno, esto hay que ver que se tienen que formar los médicos que realmente puedan formarse. Y con respecto al sistema de salud, no es de ahora que está mal, está mal hace mucho, pero en Capital Federal, yo te voy a dar el ejemplo para ver el lado, hay muy buenos hospitales. O sea, pensá que acá, en los hospitales de Capital, vienen colectivos con toda gente de Latinoamérica a atenderse porque los tratan mucho mejor que en sus países. Entonces hay que revisar un montón de cosas de qué es lo que está pasando. Y el otro problema es que hoy en día, a ver, durante toda la vida hubo más médicos, como te digo, entonces tienen que formarse los que hacer medicina los que necesitan. Pero ahora, por ejemplo, guardias de terapia intensiva, no encontrás gente. Se paga tan poco que no encontrás gente para cubrir las guardias básicas, no encontrás pediatra para cubrir una guardia general. Entonces, ¿cómo haces para cubrir todos esos espacios? Ahora, en esto que vos decías, ¿cómo haces para, si sos 5 médicos y atendías 100 pacientes, hoy te caen 300 a la guardia? ¿Cómo haces? Es imposible. Entonces, realmente yo creo que la salud, nadie duda que tiene que ser una prioridad absoluta. ¿Por qué? Porque uno realmente lo vive cuando se enferma. Te doy un ejemplo pavote. Yo me enfermé el año pasado de la columna, me tuve que operar. Y yo necesitaba que alguien venga y me dé la mano y me diga, está todo bien, y me dé cariño, porque esto es algo que nos olvidamos. En la medicina, en la pediatría, necesitamos, además del conocimiento que nos formamos 30 años, necesitamos a alguien que nos aumente la autoestima, que nos diga que va a estar todo bien, que nos mime, que nos dé un abrazo. Y eso es lo que uno ve que hoy en día en la medicina es muy raro de obtener, porque la parte emocional, nosotros nos enfermamos emocionalmente. La psicología, y se demostró en COVID, el que está más contento, tiene las defensas altas y está más optimista se enferma mucho menos. Así que bueno, yo te di un pantallazo desde el punto de vista del médico, desde el punto de vista de lo que la falta de gente hoy en día en lugares esenciales, y que realmente el sistema no sabemos qué va a pasar, pero lleva muchos años. Y el lado positivo, que en ciertos lugares, como por ejemplo yo conozco los hospitales de la capital, realmente se atiende bien. Ahí sigo anotando algunas cosas que me parecen interesantes, ¿no? Porque digo, a veces, al menos como lo estoy pensando yo, ¿no? Da la impresión de que esto es el huevo o la gallina, aunque sabemos los dos que lo primero fue el huevo, ¿no? Pero en este sentido, me da la impresión de que si un médico que antes atendía 100 pacientes, por dar un ejemplo, por supuesto, y ahora atiende 300, evidentemente ese médico va a tener poco espacio para la cuestión emocional. Digo porque la cuestión emocional también significa destinarle tiempo al paciente, ¿no? Que yo lo pueda escuchar, que pueda estar un tiempo con él, etcétera. Nosotros lo que vemos acá en la provincia de Santa Fe y concretamente en la ciudad de Rosario es precisamente eso, es decir, guardia sobrecargada de gente, pocos médicos en la guardia, qué sé yo, y me da la impresión de que ese médico hace lo que puede con lo que tiene, y en todo caso la cuestión emocional, digamos, a lo mejor pensará que se responde en otro lugar porque en las condiciones concretas de su laburo no lo puede hacer. Y después lo otro, ¿no? Nosotros acá hasta la semana pasada, creo que fue, los gremios vinculados con la salud pública en la provincia de Santa Fe estuvieron de paro, siguen de paro porque precisamente el salario que cobran no llega a cubrir las pautas de inflación ni siquiera, ¿no? Entonces yo pensaba, digo, bueno,
esta cuestión de si están mal pagos o sobran médicos porque están mal pagos o realmente al estar mal pago ningún médico quiere realizar más tarea de la que hace. Me parece que también ahí hay una cosa, ¿no? Que es una cosa o la otra, o qué define una cosa y qué define la otra. Me parece que te llené de palabras, pero seguramente me entendiste. Sí, bueno, dijiste un poco lo que estamos pensando juntos, ¿no? Que la situación es complicada, que no, hoy en día la medicina está muy desvalorada. A ver, si yo hago una consulta y te doy un ejemplo pavote y después se me rompe el lavarropa, o sea, el técnico de lavarropa puede cobrar lo que quiera, pero en comparación cobra 5 veces más que yo, que me formé durante 30 años. Sí, es muy probable, sí. Entonces, la gente, sobre todo, a ver, porque cuando vos ves las guardias y esto que el otro, uno que ya es más veterano, ya tiene una situación que no hace esa guardia. Pero hoy en día eso es cubierto por las nuevas generaciones. Exactamente, sí. Las nuevas generaciones, lo primero que te digo, que se ha volcado a una medicina donde son el 90% de sexo femenino. ¿Por qué? Porque el tradicional sexo masculino que tenía que llevar, que ahora cambió todo, pero que tenía que llevar el peso a la casa, no le alcanzaba. Entonces, los varones se fueron retirando del ambiente médico y hoy en día son muchísimas más mujeres, que tiene otros beneficios, pero una mujer y más joven, por ahí no está acostumbrado a lo que hacíamos nosotros, que nos pasábamos 4 días enteros de guardia. Entonces, le pagan mal, le dan condiciones de trabajo que no le gustan, con toda razón, y entonces no se cubren los puestos de guardia. Entonces, como vos dijiste, en vez de tener muchísimos más médicos que puedan atender a la gente como se merece, hay poco porque no hay recursos. Y bueno, esto es sentarse, y los médicos realmente, si elegimos esto y nos formamos 30 años, es porque amamos lo que hacemos. Sí, sí. Y nos encantaría sentarnos 1 hora con cada paciente, pero el de atrás te tira la puerta abajo. Sí, y además me consta, al menos aquí en la ciudad de Rosario, que es lo más cercano que tenemos y lo que podemos observar, es que una gran parte de la salud pública se mantiene gracias al esfuerzo y la voluntad que tienen los propios médicos, ¿no? Porque si realmente esto tuviese que ver con las pagas, muchos de ellos estarían haciendo otras cosas, ¿no? Así que creo que la cuestión de la voluntad, la vocación, ¿no? Este concepto también que siempre entra en tensión, digamos, está muy fuerte en los médicos, al menos en los médicos de la salud pública. Otra cosa que te quiero preguntar es esto, cuando vos recién hablabas de medicina desvalorada, ¿no? Yo entiendo que también es eso. Creo que la ciencia está desvalorada o desvalorizada. Y esto no tiene que ver también con todo este movimiento que ha surgido principalmente a partir de la pandemia, este concepto antivacuna, este concepto de entender que la ciencia puede equivocarse y puede tener tanto valor un comentario de Instagram como un gran científico. ¿Esto cómo lo ves vos? A ver, yo creo que yo no lo analizo al revés. Me olvidé. Cuando hablamos de los médicos, y hablaste recién, el sistema de salud no solo son los médicos. Yo le haría un monumento en cada cuadra de Rosario y del mundo a las enfermeras. Porque si los médicos la sufrimos, las enfermeras, el personal no médico, los bioquímicos, realmente son gente extraordinaria, que se les paga muchísimo menos y ponen todo su amor en mantener, como vos dijiste, el sistema. Así que yo siempre que puedo revalorizo lo que es la enfermera y todo el personal no médico, porque es increíble lo que hacen. Sí, coincidimos perfectamente. Ahora, en la pregunta de recién, que era, viste que mi vejez ya me fui atrás. Tenía la desvalorización de la ciencia y la medicina, fundamentalmente a partir de movimientos antivacunas y el descrédito por una verdad más validada que por un comentario de Instagram, digamos. A ver, yo lo veo al revés. Yo creo que, como decíamos recién, la gente se olvida que hace 2 años nos peleaban por una vacuna, que salió una vacuna en tiempo récord y nos salvó de millones de muertes. Eso fue gracias a la ciencia. Totalmente. A ver,
para que ustedes sepan, los estudios de investigación clínica son los que hacen avanzar la ciencia. Y no hay nada más controlado que los estudios de investigación, que tienen que estar controlados por comités de ética, los hospitales, los gobiernos. Entonces, cuando vos ves que se descubren nuevos remedios, justamente es porque se hicieron por lo menos 10 años de... No es que primero se empieza con células, después con animales. Cuando llega al humano pasaron muchísimos años. O sea, no es que uno está experimentando con el humano, sino que ya sabe cómo se comporta. Pero sin esto, a ver, vos viste lo que son los remedios hoy, donde, por ejemplo, en oncología se salvan muchísimas personas que hace 10 años o 20 años se morían a la brevedad. Lo que es en reumatología, lo que es en el cerebro, todo eso, ¿por qué? Es porque se investiga. Entonces, yo lo veo como que estuvimos en una pandemia, que se murieron millones de personas, que gracias a Dios en Argentina no hay estos movimientos, o son muy pequeños, y tenemos equipos de investigación como el que está en el hospital militar, con el doctor Pollack, que fue uno de los principales investigadores de la vacuna del COVID, que son un ejemplo. Entonces, yo lo veo al revés, creo que la gente se tiene que informarse y sacar sus conclusiones gracias a lo que tenemos, y Argentina es un equipo que investiga, mejoramos la salud de todos. Me quedé pensando en esto que decías, Diego, a propósito de cuánto tiempo un niño contagia, ¿no? Y pensaba en las familias que están hacinadas, digo, ¿no? Y que viven en lugares donde la posibilidad de también de lograr que los ambientes sean dignos, ¿no? Y salubres y limpios es más complejo. Digo, cómo la reproducción del virus alcanza situaciones bastante importantes en esos sectores. Y bueno, acordate lo que pasó con el COVID de inicio. Se contagió toda la gente que estaba más hacinada. Entonces, esto pasa, a ver, en gente hacinada, en gente que no se cuida, por eso siempre los grupos como más vulnerables son los que peor la pasan. Pero bueno, esto cómo se resuelve, y con mucha educación. O sea, no nos tenemos que olvidar de, a ver, yo trabajaba en una unidad sanitaria móvil que íbamos a los barrios vulnerables, donde nos metíamos y vacunábamos y le aconsejábamos. No hay otra que meterse y hacer prevención, porque la medicina está pasando a ser el arte de prevenir más que el arte de curar. Entonces, con todo lo que decíamos de cómo nos tenemos que proteger, a ver, hoy en día, decime si no les pasa a ustedes, en el COVID, ¿ustedes tenían a alguien al lado que les tosía y pareciera que hubiese habido una bomba nuclear? Cuerpo a tierra, Sí, cuerpo a tierra. Totalmente. Como ahora cuando ves un mosquito, ¿viste? Claro, bueno. Exactamente igual. Anoche yo me iba a dormir, 3 mosquitos tenía en el cuarto. Me pasé 2 horas hasta que maté los 3. Y sí, como corresponde, sí. Ahora, la pregunta que yo les hago es, si ustedes hoy en día al de al lado le tose, ¿genera la misma reacción que hace 2 años atrás? No, eso sí, no. Seguramente no. La misma no, pero yo soy medio asquerosa, ¿viste? Alguien tose y yo ya me alejo, por las dudas. Pero no, es lo mismo, no es lo mismo. ¿Esa persona que tose está con barbijo? No. No, para nada. Entonces, ¿te acordás o se acuerdan que empezamos diciendo importante que tenga barbijo, que el que usa barbijo es el que está enfermo? Bueno, todo eso se perdió. Entonces, tenemos que volver a tomar memoria y tratar de pasar este invierno. Tenemos la vacuna de la bronquiolitis, que es una excelente noticia que se dan en embarazadas para proteger a los bebés, sobre todo los menores de 6 meses, y ir reforzando. A ver, uno hace la medicina con tanto amor, como te dijo, que trata de pelear contra la corriente. Entonces, a ver, un ejemplo de mi especialidad. Yo voy en el auto, y vos que tenés un bebé chiquito, veo gente que lo lleva a UPA en el asiento de adelante, me desespera. Sí, me imagino. Porque esa señora y ese señor chocan y el bebé se mata. Olvídate. Sí, tal cual.
Entonces mi mujer me dice, Diego, no te metas, y yo voy. Vos sos, ¿En vos serio? sos de eso que te metes, vos sos de eso que te metes. ¿Y cómo no? Si a ver, en las charlas que damos, en la que voy a Rosario el 28, Sí, ahora te voy a yo hay preguntar cosas sobre eso. Así claro, sí, hay sí, cosas sí. que el dinero no puede comprar, Ujú. en esa famosa propaganda. Sí. De las charlas esas que yo hablo de cómo tiene que viajar, recibí varios mails, hoy en día WhatsApp, que dice, Diego, gracias por salvarle la vida a mi hijo. Nunca hubiese usado sillita de seguridad, choqué a más de 100 y mi hijo no tuvo un rasguño. Te debo la vida de mi hijo. Ujú. Y eso te llena el alma. Ujú, por supuesto. Lo por mismo supuesto. que ahora los andadores. Peleamos con los andadores. Sí, Hemos visto sí. chicos muertos con andador. ¿Cómo tiene que dormir? Boca arriba. Boca no arriba. tiene que usar almohada, chichonera. Todo eso lo sabés porque... Ositos tampoco, viste que uno le pone ositos a la... Ositos. Pero pará, ositos cuando es bebé, o sea, mi hija ya tiene más de un año, puede dormir con ositos. Después del año, sí. Claro, porque mi marido hasta el día de hoy le saca los osos toda la noche, es una discusión con eso. Mirá las discusiones que tenemos, son muy interesantes. Él agarra, yo Bien. pongo el oso, él saca el oso. Yo pongo el oso, él saca el oso. Me dice, ¿se puede asfixiar? Le digo, tiene un año, va a cumplir pasado mañana 1 año y 4 meses, por favor, no se va a asfixiar Claro. con un oso, si lo Bueno, saca. ese es el famoso... claro, ese es el famoso objeto de apego que lo usamos Claro. después del año. Viste, te das cuenta, Diego. No andador. ¿Cuántas cosas que han cambiado de todos modos, Diego? Porque vos me decías, mira, yo me crié andando en andador, obviamente tengo casi 40 años, y también dormía boca abajo, porque en aquel entonces estaba bien dormir boca abajo, y todo lo que hoy en día, no, entonces, bueno, me pasa, ¿no? Que mi familia, mis suegros por ahí dicen, bueno, no sé, vos explícame todo de nuevo, porque la verdad que está todo al revés de como cuando nosotros los criamos a ustedes. Y pasa eso, en buena hora, por supuesto, pero bueno, las cosas se van cambiando y sobre todo los abuelos o los familiares que son, digamos, de generaciones anteriores, como que tienen que ayornarse un montón a las cosas como son en el día de hoy, ¿no? Y sí, qué tema el de los abuelos, ¿no? Eso es una discusión que siempre tenemos. Y en la charla pregunto, ¿quién quiere que el abuelo participe activamente y permanentemente en la crianza del bebé? Y el 99% se queda callado y cada tanto hay una que levanta la mano y dice, ay, yo quiero que mi mamá me venga a dormir al lado mío. Ahí le pregunto al papá qué piensa, ni loco, dice. Así que bueno, los abuelos Diego, son todo un tema. Desde la producción me van a matar, pero yo la verdad que quería aprovechar este diálogo con vos. Nos vamos a ver el viernes 28 a las 18:30 porque voy a ir, olvídate. Ajá, mira. Bueno, venía a saludarme, Sí, bueno. Persona. No, y aparte, bueno, no sé, estoy quedando como una cholula tremenda, pero ¿qué va a hacer? Ni con Joaquín Sabina, que lo pude conocer ahí, a Serrat, perdón, ni con Serrat, mira, fue así, una cosa de loco, pero bueno, lo vamos a ir a conocer. Doctor Diego Montes de Oca. Diego canta, entonces. Vamos a ver si Diego canta conferencia. Entonces, presencial gratuita. ¿Querés contarnos, así ya cerramos la entrevista, Diego? Dale, el 28, 28 viernes, ¿no? Vos que tenés por ahí... Sí, el viernes 28 de junio, 18:30, me dice la info acá. Exacto, voy con mi mujer, nos vamos tempranito, ahí a la UJA, que nos atienden espectacular. Sí, es y, la Crespo bueno, al 1600. Crespo al 1600. Exacto, los esperamos a todos, lo único que prometemos que nos vamos a divertir, vamos a sortear cositas, pañales, mamaderas, pero sobre todo el objetivo es que se vaya de ahí la mejor mamá del mundo. Le vamos a dar la autoestima y eso que convencerlas de sacar los miedos por la ventana y nos vamos a poner en la piel de ese bebé y nos vamos a preguntar qué es lo que necesita y cómo dárselo. Y se van a ir chochas y desde Olvídate. ahí, Sí. de ahí se van a comer un helado. No lo dudo. Y acá tengo a mi prima, ella hacía el programa re familiar. Gracias, mandale un beso y decirle que lo amo también. Bueno, te queremos un montón todos y me alegra mucho que recibas todo este cariño de la gente porque te lo mereces por el trabajo que haces, que claramente es con el corazón. Así que bueno, gracias Diego por esta conversación. Nos vemos el 28. Bueno, un placer, gracias a los dos y les mando un gran abrazo. Beso grande, hasta luego, chau. buen fin de, chau. Hablamos con el doctor Diego Montes de Oca, médico pediatra y comunicador en salud, diálogo aquí con En Sintonía con Vos.